No es Rusia, es Europa la que quiere hacer saltar por los aires a la unidad de Ucrania. El paso de los meses sin que el conflicto en Europa del Este se incline definitivamente a favor de uno de los bandos en pugna está revelando el verdadero rostro de los enemigos del segundo país más poblado surgido de la Unión Soviética. Y es que entre las filas de los autoproclamados aliados de Ucrania en la Unión Europea están surgiendo las propuestas más desesperadas que apuntan a sacrificar al país de Volodymyr Zelensky en la mesa de negociaciones, dividiendo su territorio para así poner fin a la guerra que está devastando la economía del viejo continente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Europa quiere sacrificar a Kiev. La prolongación en el tiempo del conflicto en suelo ucraniano, así como su peligroso agravamiento, está haciendo aflorar las contradicciones en el bando occidental, desde donde ya se deja ver una opción para acabar con la crisis que ha empobrecido a millones de europeos y destruido innecesariamente su industria. Y es que desde Europa están planteando la idea de dividir a Ucrania, como de hecho sucedió con Serbia, Sudán y Checoslovaquia, que hasta no hace mucho tiempo eran de países unitarios para salvar al viejo continente del desastre que comporta la escalada del conflicto. La propuesta fue hecha por el senador belga Alain Ditex, quien señaló en una entrevista publicada en el periódico francés Cursor que la escisión de Ucrania no es una idea descabellada, no por lo menos desde el 2014, cuando más del 90% de la población de Crimea aprobó su anexión a la Federación Rusa. Ditex insistió en considerar que una parte de los habitantes de Ucrania no se sienten ciudadanos de ese país, como ocurre con las poblaciones de autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, de la región del Donbass o de Zaporilla y Jersón. Pero este no fue el único planteamiento hecho por el político belga. Ditex solicitó a la Unión Europea abandonar la línea dura del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dictada por Washington en función de los intereses de Europa. Y es que, en opinión de Ditex, la administración de Joe Biden está conduciendo a Europa hacia un conflicto devastador con Rusia, con el único objetivo de provocar un cambio de régimen en el país euroasiático para eliminar al líder ruso. En ese sentido, el político belga dijo: después de los cambios de régimen pocos exitosos en Irak y Libia o los fracasados en Siria, con las decenas de miles de muertos, los millones de refugiados, el caos y la inestabilidad resultante, ahora Estados Unidos quiere cambiar el régimen en Rusia. En este contexto, Alain Ditex advirtió que un cambio de gobierno en Rusia provocaría un derramamiento de sangre, millones de refugiados huyendo a Europa y la nación euroasiática terminaría convirtiéndose en la peor pesadilla de los europeos. El senador se refirió además a las sanciones contra Rusia y sobre esto aseguró que no fue la guerra en Ucrania ni la agresión de Rusia lo que disparó el precio de las energías en el continente, sino el conjunto de sanciones impuestas por Washington y la Unión Europea. Esta apreciación es compartida por buena parte de los europeos. Según el diario Le Figaro, el 30% de los alemanes pertenecientes a las diferentes tendencias políticas no aprueban ni la política de sanciones ni las entregas de armas a Ucrania. Lo cierto es que las sanciones penalizan más a Europa que a Rusia, pero difícilmente afectan a Estados Unidos, que se ha beneficiado con la exportación de alimentos, armamento, petróleo y gas a un precio excesivamente más caro que el combustible azul ruso. Finalmente, Alain Ditex insistió en su llamado a revisar la política europea hacia Rusia y Ucrania, asegurando que el presidente de Ucrania no es más que un títere estadounidense que está arrastrando a Europa a una guerra innecesaria. Ahora bien, hasta entre los más connotados gobiernos rusofóbicos de la Europa oriental se está planteando como una opción para acabar con la crisis económica que azota el viejo continente, la derrota de Ucrania. Por el peso económico que representa para Bruselas subsidiar el esfuerzo de guerra de Kiev.
Así lo dejó saber el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, quien señaló en una declaración recogida por la agencia de noticias RIA Novosti que algunos jefes de Estado están considerando la derrota de Kiev para poner fin al conflicto en Europa del Este, sin nombrar los gobiernos que estarían a favor de esta opción para poner fin al conflicto que inició el 24 de febrero de 2022 con la incursión del ejército ruso en territorio ucraniano. Morawiecki dijo, y cito, «Hay quienes preferirían que las cosas fueran como antes». Las declaraciones del primer ministro polaco tomaron por sorpresa al gobierno de Kiev, tomando en cuenta que Polonia ha proporcionado a Ucrania armas por valor de unos 7.000 millones de zlotys polacos, lo que equivale a más de 1.600 millones de dólares. Sin embargo, el impacto negativo del conflicto en Ucrania en la Unión Europea llevó al grupo de países a recortar su previsión de crecimiento del 4% al 2,7%, cambiando las perspectivas de algunos miembros dentro del bloque. Y es que a raíz del inicio de las hostilidades, tanto en el conflicto de la Unión Europea como en la eurozona, las perspectivas son de menor crecimiento y mayor inflación, como es el caso Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, España, Estonia y Finlandia, donde la inflación superó el umbral del 10%. Alemania, cuya economía es considerada la más grande de Europa, ha sido una de las más afectadas por los efectos de la guerra, con una de las previsiones de crecimiento más bajas de Europa de un 1,6%, que abarca todo su ecosistema industrial. Lo cierto es que mientras el crecimiento se estanca y los precios aumentan, ahondando aún más los problemas económicos que existían en el viejo continente, las lealtades en torno a Ucrania han comenzado a fracturarse y dependerá de la prolongación del conflicto. Si a lo anterior le sumamos las leoninas peticiones del jefe de gobierno de Kiev, Volodymyr Zelensky, que en una aparición pública demanda más recursos económicos de sus aliados, colmando la paciencia de sus patrocinadores, como ocurrió recientemente con el presidente Joe Biden. Pero esta táctica también ha provocado fricciones entre los autoproclamados aliados de Ucrania en la Unión Europea, como el canciller alemán Olaf Scholz, a quien criticó por la poca asistencia, ya que según el líder ucraniano, Alemania podría hacer mucho más para proteger los valores europeos. Y es que en medio de la crisis que azota a Europa, Ucrania espera recibir unos 5.000 millones de dólares mensuales en ayudas presupuestarias de los países occidentales para cubrir sus necesidades básicas, según declaró a finales de octubre Alexander Rodniansky, asesor económico del presidente Volodymyr Zelensky. Lo cierto es que Ucrania se está convirtiendo en una pesada carga para Europa, lo que está haciendo aflorar los dobles discursos entre los aliados de Kiev, quienes apuntan a sacrificar al país de Volodymyr Zelensky en esta pugna, dividiendo su territorio. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.